al igual que los otros sistemas, el sistema cardiovascular se forma a partir, bueno, no todo, ¿no? Al igual que el sistema nervioso, en todo caso, inicia su formación en la tercera semana de vida intrauterina. Es más, empieza ya a funcionar. Pero definitivamente no es un funcionamiento como funciona el sistema cardiovascular ya completamente formado, sino que la sangre pasa a manera como un oleaje. Todavía no hay sístole y no hay diástole. El corazón, ya lo saben ustedes, es considerado un gran vaso sanguíneo, porque solamente tiene paredes más gruesas y tiene la luz dividida en 4 cavidades. Por lo tanto, la formación del corazón es idéntica a la formación de cualquier vaso sanguíneo y tiene un origen mesenquimático o mesodermal. Y la primera manifestación de la formación del sistema cardiovascular es la formación de unos ciclones, islas, aglomeración de las células mesenquimáticas. Estas se conocen como los islotes de Van der Waals. De Van der Waals, es lo primero que se forma. Luego, por el mecanismo biológico de apoptosis, células internas van a involucionar, van a morir. Ya sabemos que la apoptosis es muerte celular genéticamente programada. Pero no todas las células van a morir, sino que persisten algunas células internas que van a tomar el nombre de angioblastos. Células internas, vamos a dibujar, y células externas que se van a disponer periféricamente. Ahí. Las células que se disponen externamente son los angioblastos. Angiovasos, blastos, formas, es decir, son células que van a formar los vasos sanguíneos. Sí. Y las células internas, las que quedan, son los hemocitoblastos. Quiere decir que van a formar las células de la sangre. Esto sucede habíamos dicho entonces que el sistema cardiovascular se forma a partir del meso, y este sistema cardiovascular forma parte de un sistema mayor que es el sistema cardiocirculatorio. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón y los vasos tanto arteriales como los vasos venosos, y transporta la sangre desde el corazón a todas nuestras células y de nuestras células hacia el corazón, o sea, en sentido bidireccional. Mientras que el
linfático, que es el otro componente del sistema cardiocirculatorio, recoge el exceso de agua de todas nuestras células, de todos nuestros tejidos, y lo transporta hacia el corazón. Es unidireccional. ¿Estamos? Y para poder entender, comprenderlo más fácilmente, recordemos que el corazón, decimos, es un gran vaso sanguíneo con una pared más gruesa y su cavidad dividida, ¿no? La luz dividida en 4 cavidades, a donde llegan y salen vasos sanguíneos. A las aurículas llegan las venas. Aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior. A la izquierda, las 4 venas pulmonares. ¿Estamos? Y del ventrículo van a salir grandes vasos sanguíneos. Las arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Del lado derecho, la arteria pulmonar que está llevando o que va a llevar la sangre, porque todavía en esta etapa intrauterina no está funcionando, porque ella lleva la sangre venosa desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Recuerden que nuestros pulmones todavía no están funcionando maduros. Y de la aurícula izquierda sale la aorta para llevar en nosotros sangre oxigenada. En cambio, en la etapa intrauterina lleva sangre parcialmente oxigenada, pero más oxígeno que detritus metabólicos, como lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos, ya lo conocen, la sectorización del mesodermo, y el corazón se va a formar en esta zona que se encuentra por encima o por delante de la futura boca. Encima si es que está en una posición vertical, y así por delante si es que está en una posición echada o horizontal. Todo este mesodermo es lo que se conoce como la placa cardiógena, y aquí es donde se va a iniciar su formación del corazón. Pero simultáneamente todos los vasos sanguíneos también se están formando en todo lo que es el mesodermo intraembrionario y extraembrionario también. Como hemos dicho, el mesodermo, ya saben ustedes, se delamina para formar el mesodermo esplácnico o visceral y el mesodermo somático o parental. Y la luz entre ellos formaba la cavidad. Y el corazón se va a formar dentro de una cavidad, que es la cavidad pericardial. ¿Estamos? Entonces aquí lo tenemos la parietal, hoja visceral o esplácnica y la cavidad correspondiente. Muy bien. Aquí tenemos igualmente el tubo neural de formación, todo el mesodermo. En esta zona es donde se van a formar estos islotes. Todo esto es la placa cardiógena. Se forman los islotes de Van der Waals, pero para dar origen al corazón. Miren los islotes, que luego por apoptosis mueren células internas, quedando algunas y otras quedan periféricamente. Pueden ver, las células periféricas van a dar origen a más vasos sanguíneos. Y obviamente, por ejemplo, cuando en una zona donde no se forman vasos sanguíneos, vamos a ver que existen factores antiangiogénicos, en contra de los angioblastos, y no se forman vasos sanguíneos. Ustedes ya saben, por ejemplo, en la osificación indirecta. ¿Por qué la osificación indirecta se produce en un medio hipóxico con poca vascularización? Porque ahí existe, en vez de factores angiogénicos que estimulen la formación de vasos, existen concentraciones de factores antiangiogénicos que evitan la formación de vasos. Y las células que quedan en el interior son los hemocitoblastos, que van a formar las células de la sangre. Y luego se forman, miren así, canales con luz en el interior, y luego se unen, y hay una continuidad de estos vasos, y
se establece la red vascular. Aquí tenemos igualmente, se inicia, hemos dicho, en la tercera semana, que es la etapa precardiógena. Aquí tenemos el área cardiógena donde se está formando, pues aquí ven esta especie de herradura, ¿verdad? Hacemos un corte transversal a este nivel, y aquí tenemos nosotros la cavidad pericárdica o celoma. Celoma es igual que cavidad, ¿no? El celoma pericárdico, y aquí tenemos nosotros el islote de Van der Golf, pero que constituye el cordón cardiógeno específico, ¿verdad? En un corte longitudinal, porque este es el cuerpo de todo el bebé, no hay piernitas, significa que vamos de aquí hasta la nalguita, la futura nalga, ¿verdad? Y aquí tenemos la membrana procordal. Ya les he dicho, no puede ser membrana bucofaringe. ¿Dónde está la faringe? ¿Dónde está la boca? Membrana cloacal. Y por delante se está formando el corazón. Entonces, esta es la etapa precardiógena que se está dando en la tercera semana de vida intrauterina. Pero este tubo neural, que es el primero que se forma y que crece muy rápidamente, ya sabemos, obliga al embriocito, como tiene dos puntos fijos, a curvarse cefalocaudalmente, pero también hay una curvatura transversal para poder adquirir nuestra forma cilíndrica, ¿verdad? Aquí tenemos la curvatura cefálica, porque hay una curvatura caudal, por el crecimiento rápido del prosencéfalo o cerebro anterior, es que obliga a curvarse ventralmente. Como pueden ver, reubica al corazón. Esto se da al inicio de la cuarta semana de vida intrauterina. De tal manera que la curvatura cefálica reubica a este corazón de información en su posición definitiva. También hemos dicho que va a formar o va a iniciar la formación del estomodeo o boca primitiva. Aquí lo tenemos. También inicia la formación del intestino primitivo. Por lo tanto, ahora sí, esta membrana procordal, como está en el fondo del estomodeo o boca primitiva, y va a separar de la luz del intestino faríngeo, ahora sí correctamente hablar de membrana buco-orofaríngea. ¿Estamos? Y transversalmente, observen, obviamente es un corte transversal por acá, porque mi corazón se estará formando por acá, ¿verdad? Miren, aquí tengo yo mis placas cardiógenas o mis islotes del Van der Golf que originarán al corazón, el celoma. Nos curvamos ventralmente y obviamente va a ir acercando a estos tubos cardíacos primitivos. Los acerca, miren, como se ha flexionado transversalmente, y se van a unir. De tal manera que la pared externa de este islote, ¿qué es lo que va a formar? En este caso, las células endoteliales del endocardio. Y luego se formará el músculo cardíaco del mesodermo visceral o mesodermo espláncnico. Y la capa superficial, que viene a ser el epicardio visceral, igualmente del mesodermo visceral. Les estoy explicando en forma sencilla. Obviamente hay la formación de una gelatina cardíaca, ya no voy a entrar en esos detalles. Si ustedes, ahí lo están mencionando, ¿no? Ya si ustedes quieren mayores detalles, ya a leer, pero les va a ayudar en eso, ¿no? Pero bueno, se forma por debajo de estas células, de los angioblastos, se forma una gelatina. La gelatina cardíaca, que me va a dar origen también mesodermal, mesodermo visceral, que formará el tejido conectivo que se encuentra por debajo de este epitelio, porque son células planas, son las células endoteliales
y formará el subendocardio, ¿no? Pero bueno, ya me hicieron decir. Y tenemos ahora pues mi tubo cardíaco único, un solo tubo, se han unido dentro de su celoma o de su cavidad pericárdica. Muy bien, aquí tenemos cuarta semana igualmente en un corte longitudinal del corazón y tenemos aquí los dos tubos cardíacos, observen, fusionados. Pero conforme se va fusionando, sus paredes se van dilatando. Aquí tengo estas dilataciones, como pueden observar. La parte más alta vendrá a ser el saco aórtico, de donde van a emerger vasos sanguíneos que irrigan esta zona, ¿no? La zona de la cabeza y el cuello. Son los arcos aórticos, son 6 pares. Luego tengo yo el bulbo arterial, algunos le llaman bulbo cardíaco. Si el bulbo arterial ya me está indicando que me va a formar arterias. Luego tengo el ventrículo, la aurícula y los senos venosos. Seno venoso derecho, seno venoso izquierdo. Esto es cuarta semana. Y hemos dicho que al final de la tercera semana ya hay una circulación en el cuerpo del bebé. Ya se estableció la circulación útero-placentaria, porque la circulación del bebé ya está en continuidad con la circulación materna a través de la placenta. Por eso es circulación útero-placentaria definitiva. De tal manera que ya hay un sistema venoso, hay un sistema arterial. Imagínense, desde la tercera semana de vida intrauterina. De tal manera que las venas, voy adelantándome, que ya me está ganando el tiempo, que las venas en la vida intrauterina transportan sangre oxigenada y las arterias conducen sangre desoxigenada, ¿verdad? Lo que en nosotros es al revés, ¿sí? Muy bien, pero siempre hay una excepción, porque la arteria pulmonar, ¿qué cosa es lo que transporta ahí, Eduardo? Ustedes han llevado anatomía, ya ven, cuando pregunto ya nuestra relación se pierde. Porque eso es cultura, hijos, es cultura. ¿Sangre desoxigenada? ¿Cómo? Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada, muy bien. Mire, arteria pulmonar y está llevando sangre desoxigenada, ¿no? Hacia el pulmón. Igualmente acá, vamos a ver, yo acabo de decir que las venas que transportan Angelé, fuerte, sangre, oxígeno, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, la vena pulmonar no va a funcionar. Y la aorta, ¿qué cosa que estaría transportando? Debería estar transportando sangre desoxigenada, pero sin embargo está transportando la sangre oxigenada, parcialmente oxigenada, pero sangre oxigenada. O sea, siempre va a haber una excepción, ¿sí? ¿Me entendieron eso, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro? Ah, ahora sí. Se quedan callados, yo no escucho, ya estoy viejita, ya estoy sola. Muy bien. Entonces, miren, pero estamos viendo nosotros que la aurícula está en una posición que no le corresponde. ¿Cuál es la posición auricular, hija? Niña, la posición de las aurículas, ¿cuál es? Ah, oigan, ustedes iban a hacer la clase, ahora que me acuerdo. Muy bien. ¿Es correcta la posición de estas vesículas? ¿Le escuchó, hijo? ¿No le escuchó, niña? Entonces ya pero diga, pues si no, avanzamos hasta donde lleguen ustedes. ¿Por qué no? Fuerte, hija. ¿Qué? Hijo, traduzcan. Ya, usted me está traumando. Me hace sentir que estoy sorda.
¿Le escuchó usted, dijo? Ah, yo estoy alineada, no le escuchó. Dígame, por favor. ¿Qué ha dicho? Mira, no lo escuchamos, avancemos. Voy a ponerle nota. ¿Cuál es su apellido, su nombre? A la justa, creo yo, por el movimiento popular de Vilcapoma. Vilcapoma. Terina. Claro, no es normal porque la aurícula está en posición, debe estar en posición cefálica. Entonces aquí no, está en posición caudal. Y los senos venosos, porque hemos dicho que a las aurículas llegan las venas. Aquí también están llegando las venas. Seno venoso derecho, seno venoso izquierdo, donde llegan la vena cardinal, la vena umbilical y la vena vitelina. Llegan. Miren, está normal, pero la aurícula está en posición inferior. Y este tubo cardíaco está creciendo dentro de su cavidad, hemos dicho, que es la cavidad pericárdica. Pero hay un crecimiento desigual. El tubo cardíaco está creciendo muy rápidamente, mientras que la cavidad pericárdica crece muy lentamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el tubo cardíaco? ¿Qué hará, niña? Perdón que le señale. ¿Leyó usted este tema, hija? ¿Leyó este tema? Más o menos, ¿qué ha leído? A ver, entonces, porque ustedes tenían que hacer esta clase. ¿Qué leyó usted? ¿Me escucha? ¿Perdón? Ya, venga, hija, por acá. Apúrese, pues, hijita, apúrese. Para poder escuchar. Ahora, ya, ahora sí lo puedo escuchar. ¿Ya leyó usted? ¿Ah? Pero usted me dijo, sí ha leído algo, ya ve, ahorita ya es honesta, no ha leído. ¿Apellido? Ya, muy bien. A ver, usted, hija. No, estamos hablando, hijita, de que la cavidad crece rápidamente, perdón, lentamente, y el tubo cardíaco está creciendo rápidamente. El corazón sale de su cavidad, hija. Una se va a flexionar para poder caber dentro de su cavidad. ¿Estamos? No puede salir de su cavidad y es por eso que ahora miren cómo se va flexionando. En este momento nuestro tubo cardíaco prácticamente está en el centro, pero cuando flexiona lo va a hacer hacia el lado izquierdo, por detrás. Esto es así, se flexiona así hacia la izquierda y por detrás. Por eso es que la posición del corazón, ¿dónde es? En este lado izquierdo. Pero podría flexionarse inclinándose hacia la derecha, sí. En ese caso tendríamos nosotros un corazón ectópico, porque puede ser una falla. Es raro, no he escuchado que se haya producido, pero sí puede darse, ¿no? Es una falla de la migración celular. Se flexiona, miren, aquí se forma el asa cardíaca, porque al flexionarse hacia la izquierda y por detrás forma esta asa, que es el asa cardíaca, que se forma al final de la cuarta semana de vida intrauterina.
los senos venosos que están llegando hacia la aurícula. Miren cómo se va flexionando, inclinándose hacia la izquierda y por detrás, de tal manera que la aurícula va a ir ascendiendo, jalando, arrastrando, como lo quieran decir, los senos venosos. ¿Sí? Miren, aquí ya está, miren, más cefálicamente, y aquí ya se ubicó cefálicamente. Aurícula, todavía hay una comunicación, pero sabemos que son dos, como dos orejas, posicionada en la parte posterior y superior y el ventrículo. Pero, hijos, observen, el ventrículo está en color azul. Cuando se flexiona, porque recuerden que sus extremos, el extremo cefálico está unido, no está libre. De tal manera que cuando la parte inferior o la aurícula se curva hacia atrás, obviamente es como que estamos estirando al bulbo arterial. De tal manera que la porción mesial de este bulbo arterial va a formar parte del ventrículo y la parte superior me va a dar origen a la arteria pulmonar y la aorta, por eso le llaman el tronco arterial o fono arterial también. Muy bien, en consecuencia, el ventrículo derecho está formado por la parte inferior del bulbo arterial. En cambio, el ventrículo izquierdo está formado por el ventrículo, la porción ventricular del tubo cardíaco primitivo. ¿Está claro? En cambio, las aurículas se van a formar ambas de la porción auricular del tubo cardíaco primitivo. Es por eso que esta parte superior lo están dividiendo en dos colores. ¿Sí? Muy bien, aquí una continuidad. Los dos tubos cardíacos primitivos se están fusionando, aquí se fusionan, pero simultáneamente se ha expandido sus paredes, empieza a flexionarse la porción auricular por detrás y se forma el asa cardíaca. Y aquí ya tenemos nosotros las aurículas, en este caso aurícula todavía, y el ventrículo en una posición definitiva. Aunque en realidad la calificación también se está dando simultáneamente, pero no lo vamos a mezclar para no confundir. Y miren la porción del saco aórtico, vean ustedes cómo están emergiendo estos vasos sanguíneos que son los arcos aórticos, que tienen que ver con la irrigación, la circulación menor, lo llaman anatomía 3, la circulación o la irrigación de la región del cráneo y el cuello. Aquí tenemos, miren, este es el saco aórtico y estos son los arcos aórticos. Emergen 6 en cada lado. Son 6 pares de arcos aórticos. Unos van a desaparecer, ¿no? Y al final vamos a tener solamente 4 arcos aórticos que lo vamos a ver el próximo semestre, ¿no? Tienen que ver, como podemos ver, miren, el primer par de arco aórtico, que es lo que me está dando, está involucionando, pero hay rezagos y me van a dar origen a la arteria muscular, maxilar. Quiere decir que va a irrigar esta región de la cara. El segundo arco aórtico también involuciona, pero me va a dar origen, lo que queda, origen a las arterias de esta región óptica, o sea, del oído. Miren, el estribo y la arteria yoidea. El tercer arco par no involuciona. ¿Y qué me va a dar origen? Las carótidas. La carótida interna, la carótida primitiva. El cuarto par es importante porque me va a formar el callado de la aorta. ¿Se ha puesto o no? Sí, acá está el callado de la aorta. Porque la aorta sale del corazón y tiene una dirección hacia arriba. Pero su función es irrigar todo el cuerpo del bebé, es la circulación mayor. Los
sé si las cámaras a veces no están funcionando, nos confiamos que con las cámaras voy a ver y si de repente no funciona y lo vamos a perder. Así que no se confía. Aquí hay también, sí, hay para uno, o también para preguntar. Muy bien, entonces como decíamos, van a formar el callado de la aorta, ¿no? Y me forman también la arteria brachiocefálica y la subclavia derecha. Como pueden ver, toda esta región. El quinto par sí desaparece completamente. Y el sexto par, miren, me está dando las arterias pulmón. Entonces, el cuarto arco braquial, igualmente la porción izquierda de la aorta, participa en la formación del callado de la aorta, que permite la dirección caudal de esta aorta. Aquí tenemos un solo tubo cardíaco en la cuarta semana, pero simultáneamente va a empezar su tabicación. Es como si esto fuese el tubo cardíaco unido, ventrículo y aurícula le vamos a poner. Entonces, la tabicación del corazón se inicia en la cuarta semana, casi al final de la cuarta semana. Y lo primero que aparece es como un tabique en la parte media, o sea, en la zona que divide la región auricular y la región ventricular. El tejido conectivo, bueno, en este caso todavía el tejido mesenquimático que se encuentra por debajo de estas células hemocitoblásticas, el futuro o las futuras células endoteliales proliferan, miren, tanto de la parte ventral y de la parte dorsal. Proliferan, miren, una hacia la otra y toma el nombre de almohadillas endocárdicas. Crecen en dirección entre ellas y se van a fusionar. Es como si yo pongo aquí una columna, al unirse estas dos almohadillas endocárdicas y este único tubo cardíaco o el conducto aurículo-ventricular ha sido dividido, pero solamente en la parte media, y tendré conducto auriculo-ventricular derecho, conducto auriculo-ventricular izquierdo. ¿Sí? Aquí tengo entonces las almohadillas endocárdicas fusionadas y los conductos auriculo-ventriculares. Esto lo tengo yo ya al final de la cuarta semana de vida intrauterina, pero se mantiene la comunicación entonces entre las futuras aurículas y los futuros ventrículos. Y eso es lo que tengo. Vamos a hacer un corte a este nivel. Un solo conducto o dos conductos auriculoventriculares y lo mismo tengo aquí, las almohadillas endocárdicas. La tabicación auricular y ventricular se inicia a la quinta semana, pero van a culminar en diferentes momentos. Veamos primero cómo se tabica la aurícula. Se inicia entonces a la quinta semana. Le vamos a poner una cortina, ¿no? Pero dividida en dos esta cortina, ¿verdad? Así, para que cierre así. Y lo primero que aparece viene a ser de la parte cefálica, aparece un tabique que toma el nombre de septum primum. Aquí está septum primum, que se dirige, su crecimiento es en dirección hacia la almohadilla endocárdica. Pero este tabique o este septum primum tiene un defecto. Imaginémonos que este es mi septum primum y tiene un defecto aquí en la parte inferior. Hace contacto con la almohadilla, pero aquí hay una luz, hay un defecto. De tal manera que sigue manteniendo la comunicación interauricular. Y esta comunicación es lo que se conoce como el foramen primo. Luego, hacia el lado derecho, o sea, por aquí, aparece igualmente de la parte cefálica otro tabique. Hacia el septum, vamos a ver, el septum secundum. Aquí está. Miren,
no sé, no le pregunto, pero bueno, septum segundo. Pero ¿qué sucede? Se va reparando simultáneamente este defecto, que establece la comunicación interauricular, pero simultáneamente a esta reparación en la parte superior se van formando poritos. Quiere decir que aquí se va rellenando, pero en la parte superior aquí aparecen poritos, que luego se unen y me van a formar o van a mantener la comunicación. Este es el foramen C1. No tenemos un foramen C1, pero les he dicho que aparece el septum segundo y también se dirige hacia las armonías endocárnicas. Al igual que este septum primum también tiene un defecto. O sea, aquí, no sé si lo ven aquí, ¿sí? Miren, hace contacto definitivamente, pero aquí hay un defecto que va a mantener la comunicación entre las aurículas. Y esto es lo que se conoce como el foramen oval o agujero oval. ¿Por qué es necesario esta comunicación? Yo tengo aquí septum primum o septum segundo, septum segundo, tengo aquí el septum primum, esto es el foramen segundo, esta anomalía endocárnica, y esa comunicación es el foramen oval. Quiere decir que se mantiene la comunicación interauricular. ¿Cómo es que se mantiene? Si yo veo ahí que ambos septos se están traspasando, la sangre oxigenada llega a la aurícula derecha. Esto es derecha y esto es izquierda. La sangre oxigenada llega aquí, traída por la vena cava inferior. Llega con fuerza, presiona al septum primum, que se inclina hacia la izquierda, y la sangre va a pasar por este foramen oval. ¿Por qué es necesario? Porque a la aurícula izquierda no está llegando sangre oxigenada, porque los pulmones todavía no están funcionando. De tal manera que es necesario que esta sangre oxigenada que llega al lado derecho tiene que pasar al lado izquierdo, porque ahí va la obra de la renovación, ¿no? Va a llegar todo el cuerpo del bebé. Pero a veces puede no crecer lo suficiente, no es tan así, sino así, y siempre se va a mantener la comunicación interauricular, que ya lo vamos a ver, que suena anomalía. De tal manera que la comunicación interauricular termina recién en el momento del nacimiento, porque ante el primer grito, el primer llanto del bebé, está respirando y llegará oxígeno ahora hacia el lado izquierdo. Obviamente entra con fuerza, presiona al septum primum contra el septum segundo, porque estaban así, ¿no? Entonces lo presiona y ya la sangre, como está con fuerza, el septum primum no puede regresar y se va a hundir. De tal manera que la cavitación interauricular se culmina en el momento del nacimiento. ¿Está claro eso, hijos? ¿Alguna pregunta? Ayelén, si yo le pregunto, ¿qué
interauricular, ¿qué me contesta usted? ¿Leyó usted, niña, o no? Y mire, ahí tiene como para usted deducir. Eso es lo que quiero, que viendo puedan interpretar, deducir y contestar. No memoria, yo no quiero memoria. Usted. Anda ahí. ¿Cómo no ha escuchado usted? ¿No ha escuchado usted la pregunta? Claro, porque está dormitando. Martínez, ¿es usted la niña Adriana? ¿Ah? Nombre. Oiga, cuando ustedes están fuera del salón, gritan. Parecen ahí vendedores, pero acá son muy delicadas. A ver, Valeria, la misma pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Escuchó? Ni su compañero lo escucha. Vuelvo a repetir la pregunta. Mire cómo grita usted. No sé, pregúntale a Valeria. Las almohadillas con los ventrículos. ¿Qué forman las almohadillas con los ventrículos? Para que se cierre. ¿Para que se cierre quién? Vuélvale a repetir, Valeria, la pregunta, por favor. Álvaro, los dos Álvaros, sí, el primero acá Parra, ¿no? Creo que es Eduardo. Creo que es Eduardo. Ah, Eduardo, perdón. A ver, Eduardo, la misma pregunta. El septum, bueno, está en la PPT. ¿Fuerte? Está en la PPT. Ay, no veo la pregunta. Almohadillas. Yo quiero que usted me diga. Almohadillas y el septum primo. Almohadillas y septum primo. ¿Qué dice Álvaro? ¿Está correcto? Bueno, las estructuras que participan son el foramen secundo, el septum primo, y eso hace que se formen o sea, con las almohadillas, hace que se... ¿Cómo explico? El septum secundo. Yo simplemente se ha preguntado, ¿qué elementos participan en la tabicación auricular? Septum secundo. Septum. ¿Y qué? El segundo, nada más. Nada más. Y las almohadillas endocárdicas. Esos son, no sabemos interpretar. Miren, yo estoy pensando seriamente. Ustedes no pueden tener más promedio de los chicos que han aprobado durante el semestre. Yo no sé cuánto es la nota máxima. Pero estoy viendo que estamos terminando sin preocuparme, pese a que se les ha dicho que lean, sin saber que han estudiado anatomía, han llevado neurología. Así es que, bien. Esos son los elementos que participan en la tabicación auricular a Yelén. Si nosotros memorizamos, estamos mal. Y ahí está para que plaqueen. Les estoy poniendo la imagen. Entonces, miren, la aurícula termina de tabicar en el momento de nacimiento. Vamos a ver la tabicación ventricular. Igualmente, empieza a la 5ª semana de vida intrauterina. Pero aquí es el músculo cardíaco
caudal el que va a prolifera y me va a formar el tabique interventricular primitivo, porque si solamente le llamamos tabique interventricular, me está indicando que es un tabique que me está dividiendo al ventrículo, que ya me dividió, porque es el tabique. Aquí es tabique, lo correcto es entonces llamarle tabique interventricular primitivo o septum inferior. ¿Y hacia dónde crece? Igualmente hacia la almohadilla endocárdica. Toma contacto, pero igualmente hay un defecto, igual que aquí, una luz, de tal manera que mantiene la comunicación interventricular. Pero, hemos visto, si nos ubicamos por aquí, miren, el bulbo anterioso está llegando hacia el ventrículo, lo hemos visto. Y el tronco, el cono, la parte más superior, es el que me va a dar origen a la aorta y a la pulmonar. Y su tabicación se inicia en la parte cefálica y va a ir descendiendo caudalmente hasta que llega hacia la comunicación interventricular, se une ahí y completa la tabicación interventricular. Esto sucede a la 7ª semana de vida intrauterina. Por eso se dice que el tabique interventricular, hijos, tiene dos porciones. Una porción, que es la más grande, que se origina del músculo cardíaco, y la otra porción, que es más pequeña, formada por el tabique aórtico. Y las características histológicas es diferente. Mientras que esta es una parte muscular, aquí tenemos una parte, un tejido membranoso. ¿Cómo lo puedo reconocer anatómicamente? Al ver mi corazón, porque la porción membranosa tiene una superficie lisa y sabemos que el músculo ventricular es trabecular. Entonces la porción muscular es trabecular. Entonces la tabicación interventricular culmina a la 7ª semana de vida intrauterina. Aquí para que veamos, miren, el tronco arterioso, este tronco que me va a dar origen a la aorta y a la pulmonar. También esta tabicación se inicia en la quinta, todo el corazón y los grandes vasos se inician su tabicación en la 5ª semana de vida intrauterina. E igualmente es el tejido mesenquimático o el tejido conectivo embrionario, porque el tejido conectivo mesenquimatoso es tejido conectivo embrionario. Prolifera y me forma aquí estas crestas, y van a ir creciendo una hacia la otra, pero lo hace en forma ondulante, de tal manera que la posición de estas crestas, miren cómo va modificándose. Aquí tenemos las crestas y descienden, o sea, la división se da de la parte cefálica hacia la parte caudal. Miren, y como me va a formar la aorta y la pulmonar, obviamente al bajar en forma ondulante, mi aorta y mi pulmonar también se van a, ubicar en distintas posiciones. Aquí lo tenemos, observen. Bueno, miren aquí la posición de la aorta, la posición de la pulmonar, van a ir cambiando, y la aorta, miren cómo cabalga sobre esta pulmonar para formar el callado de la aorta. Vean ustedes. E igualmente va a terminar de tabicarse a la 7ª semana de vida intrauterina. De tal manera que la función de la almohadilla endocárdica es en la tabicación del corazón. Primero para formar los conductos aórticos ventriculares, luego para
participar en la tabicación auricular y la tabicación interventricular. De tal manera que a Yelén, si yo le pregunto, a ver, a me responde, ¿qué elementos participan en la tabicación ventricular? ¿Qué me contestaría usted? Perdón, no lo escuché. El septum primitivo, el tabique interventricular primitivo, o septum inferencial, ¿qué más? Las armadillas. Vea, hija, vea. Traje. ¿Qué más, niña? A ver, completo. Ahí él me ha dado dos elementos. No sé si serán todos los que participan en la formación, en la tabicación interventricular. Fuerte, que no le escucho a sus compañeros. Tabique interventricular. O sea, ya es el único, ya, porque ya tabicó, usted dice tabique interventricular. ¿Ah? El músculo cardíaco. Usted no entendió. ¿Qué dice usted, hija? Niña, ¿qué elementos participan en la tabicación interventricular? ¿Escuchó? ¿Le escuchó? Nada más. ¿Ustedes? ¿Ustedes? El septum segundo. ¿Qué dice usted, niña? No puede hablar con fuerte, hija. Septum segundo. Nada más. ¿Cuál es su nombre? Abril. A ver, algo. Tabique membranoso. Tabique, Membranoso. tabique membranoso. El membranoso, el muscular y las armadillas. Almohadillas endocárdicas, el septum inferius y el tabique aórtico pulmonar. De tal manera que está la tabicación completa y ya se dividió el tronco arterioso. Vemos entonces que la aorta sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar sale del ventrículo derecho. Esto es lo que han visto ustedes. La aurícula, pared auricular mucho más delgada, almohadillas endocárdicas, el músculo ventricular, ¿verdad? La arteria coronaria que va a nutrir. Aquí podemos ver la aorta y estas que parecen orejitas son lo que conocemos como el radiano de la aorta. Aquí yo veo el músculo ventricular y miren cómo está ascendiendo. Esto tendría que ser el septum inferior. La cavidad ocelosa
la tricúspide en el lado izquierdo, ¿verdad? En el lado derecho, la bicúspide en el lado izquierdo y también las válvulas de los grandes vasos sanguíneos, quiere decir arteria pulmonar y la aorta. Tienen el mismo proceso de formación. De tal manera que el corazón va a estar ya funcional, o sea, anatómicamente, y ahora sí puede haber una especie de sístole y diástole, ¿no? Aunque no está todavía bien desarrollada eso porque no está llegando sangre a la aurícula izquierda. Pero ya tengo mis válvulas que van a impedir el retorno, el pasaje y el retorno, el regreso de la sangre. Igualmente aquí, miren, sale la sangre hacia, con la aorta para llevar esa sangre oxigenada o parcialmente oxigenada al resto del cuerpo, ¿no? Y estas válvulas van a estar relacionadas con el músculo ventricular, ¿no? Del músculo. Tenemos las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Término del periodo embrionario. Muy bien, hemos formado la aorta, la pulmonar. Ahora vamos a ver los vasos que llegan a la aurícula, a las aurículas. ¿Y quiénes llegan? Hemos visto la vena cava superior e inferior de la derecha y las 4 venas pulmonares en el lado izquierdo. Recuerden que al inicio hemos dicho sobre esa única aurícula llegaban los senos venosos, seno venoso izquierdo, seno venoso derecho. El seno venoso derecho desemboca en la pared posterior de la aurícula derecha. Es todo un proceso, pero aquí se va a dividir y me va a formar las venas cavas superior e inferior. ¿Okay? Es todo un proceso. No viene el caso aquí. Ustedes no van a ser médicos, ¿no? Cardiólogos, pero sí tienen que saber que estas venas cavas superior e inferior se han formado del seno, en este caso del seno derecho. ¿Estamos? Y lo lógico sería que las venas, que las 4 venas que llegan a la aurícula izquierda, diríamos nosotros que se forman del seno venoso izquierdo. Pero ¿qué dice José? No, Luis es usted, ¿cierto? Luis, ¿qué han leído sobre la formación de las venas pulmonares? Porque la tarea de ustedes, ¿qué iban a hacer? No leí. Entonces, miren, el seno venoso izquierdo no da ningún derivado, porque va a migrar hacia el lado derecho y va a desembocar igualmente adyacente a la línea interauricular y me va a formar por aquí el seno coronario. El seno coronario. Entonces, no forma las venas pulmonares. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es que se forma? Recordemos que simultáneamente se están formando los 2 pulmones. Y la unión de esos capilares pulmonares me van a formar las venas pulmonares derecha e izquierda. Son 2 de cada pulmón, que luego se unen y forman 2 serían 4. Luego se unen y me forman 2 venas pulmonares derecha e izquierda. Estas se van a unir y me forman un tronco pulmonar común. Y es el que está desembocando en la aurícula izquierda. El tronco pulmonar común. Solamente uno está ligado hacia la pared posterior de la aurícula izquierda. Pero como está en crecimiento, las aurículas, las paredes auriculares se van expandiendo, van a ir englobando, al igual que al uréter y el conducto de Wolf, van a ir incorporando. Miren, primero uno se va expandiendo y va a incorporar a las 2 venas pulmonares. Sigue expandiéndose y van a incorporar a las 2
4 venas pulmonares se forman por inclusión, como consecuencia de la expansión de las paredes auriculares, inclusión de estas 4 venas que salen inicialmente de los pulmones. 1, 2 y 4 finalmente. Entonces es así como se forman los vasos sanguíneos que están llegando hacia las aurículas. Aquí tenemos un corazón al término del periodo embrionario. Miren cómo el septum secundum no es que solamente ha crecido, se queda a la mitad, sino que sí toma contacto con la armonía endocárdica, pero hay un defecto, ¿no? Así está roto y para formar el foramen oval. Aquí tenemos nosotros a las válvulas relacionadas con la pared ventricular, los músculos papilares y las puertas tendinosas. Aquí tenemos, para efecto de la explicación, es que se hace al septum secundum aquí, el septum primum acá. Pero hay contactos, pero sino que hay un defecto en el interior. Y tenemos aquí que la sangre llega aquí, pasa con fuerza, desplaza al septum primum y pasa la sangre aquí. Al intentar regresar, nuevamente desplaza o empuja al septum primum contra el septum secundum y ya no regresa. Por eso es que pasará al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo es sacado por la aorta. En el momento del nacimiento, como les digo, con el primer llanto del bebé, la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda. El cordón umbilical ha sido seccionado de tal manera que estamos anulando la vena umbilical, que es la que lleva la sangre oxigenada. Entonces ya no está ingresando sangre oxigenada al cuerpo del bebé. La sangre oxigenada está llegando ahora hacia la aurícula izquierda. Como hay una mayor presión de oxígeno, empuja una mayor presión auricular izquierda, empuja al septum primum contra el septum secundum y este ya no va a poder regresar y se van a fusionar septum primum con septum secundum y terminó de travicarse la aurícula, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, las características, ustedes ya lo saben, del músculo cardíaco, es que tiene estrías, se ramifica y se unen. Se unen y forman lo que llamamos las bandas intercalares. En estas bandas intercalares tenemos uniones desmosónicas y gap junction, que son uniones, las gap junction son uniones comunicantes que van a facilitar. Ya de por sí el músculo cardíaco tiene una conducción rápida, ¿verdad? Pero ante la presencia de estos bandas intercalares, la conducción va a ser mucho mayor. O sea, el músculo cardíaco es una célula muy irritable que conduce rápidamente el estímulo, pero necesitamos que eso sea mayor, por eso es que tiene un sistema de conducción especializado, que son los nodos. El nodo sinoauricular, auriculoventricular y el haz de His. Los dos nodos, sinoauricular y el auriculoventricular, que se encuentran en las paredes de la aurícula, se origina del seno venoso. En cambio, el haz de His, que son células cardíacas o fibras cardíacas modificadas, van a forman, entonces estas células cardíacas forman el haz de His y se ubican en el tabique interventricular. Se ramifican, ¿para qué? Para poder, miren, ubicarse en las paredes del ventrículo, ¿no? Entonces, tienen un diferente origen, pero su función es acelerar el sistema de conducción. La circulación fetal, la sangre oxigenada, llega a través de la placenta y es conducida por la vena umbilical, que al pasar por el hígado me está formando la vena cava inferior, pero como el hígado ha empezado a funcionar, ¿cuándo empieza?
empieza Eduardo? ¿Cuándo empieza a funcionar? El hígado. Tercer mes. Al tercer mes. Ajá. ¿Qué dice usted, hija? ¿Está correcta la respuesta? Califíquele usted. Y luego yo lo califico a los dos. ¿Puedo corregirlo? ¿Mm? ¿Puedo corregirlo? Recuerdo que empezaba a formarse todo al quinto y al quinta semana y a la 12ª semana empezaba a quitar el. ¿Cuándo empieza a funcionar el hígado? El examen final, por si no lo saben, entra todo el curso. Que por ayudarlo se divide en dos. Sí, pero ya veo que es un error. Así es que voy a ver si de repente entra todo el curso para el examen final. ¿Cuándo empieza a funcionar el hígado? Ni la ira lo va a salvar. Sexta. Sexta semana. ¿Con qué función? Con la hernia, hematopoiesis. Con la hematopoiesis. Si el hígado está funcionando desde la sexta semana, significa que ya hay un metabolismo de esas células. Por lo tanto, hay un producto de desecho del metabolismo celular que es el CO2. Es por eso que cuando esta sangre oxigenada está pasando por el hígado, ya se incorpora algo de detritus metabólico. Por eso es que cuando llega la vena cava inferior a la aurícula derecha, ya no es 100% oxigenada, ya tiene un porcentaje menor, es cierto, pero ya no es totalmente oxigenada. Es así como pasa a la aurícula izquierda y la aorta, la sangre que va a llegar de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí la aorta saca esa sangre ya con un porcentaje de CO2 y conforme va llegando a nuestro cuerpo, miren, por eso va cambiando de color, se va incorporando más detritus metabólicos y al final transporta la sangre desoxigenada, la aorta. Lleva sangre oxigenada, pero luego va a transportar sangre desoxigenada y lo lleva nuevamente hacia la placenta para ser eliminado por la mamá. Muy bien, ahora vamos a ver la histología. No me voy a preocupar en terminar, porque tienen que leer. Yo les dije que lean y no han leído nada. Vamos a ver entonces las características histológicas de este sistema cardiovascular. Y como ya hemos dicho, está formado por el corazón y el sistema arterial y el sistema venoso. Como tienen un mismo origen, es obvio, lógico. ¿Me traes los pasitos para acá, por favor? En el aula 4, ¿ya? Ok. Es lógico que las características histológicas tienen que ser similares, ¿verdad? Y el sistema arterial va de grandes vasos sanguíneos, porque es la aorta la que saca toda la sangre, hasta los vasos más pequeñitos que son los capilares. Van disminuyendo. Y el sistema venoso se va a formar de vasos pequeñitos, como son las venas ventral o capilares, hasta formar los grandes vasos. Vamos a ver cuál es la organización estructural. Estos vasos sanguíneos, al igual que el gran vaso que es el corazón, tienen la misma estructura. Tienen tres capas. Una íntima constituida por las células endoteliales y tejido conectivo. Recuerden, ¿dónde
adyacente a las células endoteliales viene a ser el subendotelio. En el caso del corazón será también subendotelio, pero va a tener otro tejido conectivo que es el subendocardio. La íntima entonces es endotelio, subendotelio y tenemos el subendocardio. ¿Ya? Ahora, la túnica media, aquí tenemos la túnica media o capa media constituida por fibras musculares, pero también por fibras elásticas. El corazón solamente tendrá capa muscular, en cambio algunos vasos sanguíneos va a tener, en vez de un predominio de fibras musculares, va a tener un predominio de fibras elásticas. Y en el corazón se llama miocardio, ¿no? En cambio, en los vasos se llama túnica media. Luego tengo la capa más externa, que es la túnica adventicia. En los vasos sanguíneos y en el corazón, Eduardo, ¿cómo se llamará? Tiene usted el paso práctico ahora. Y en el paso práctico, recuerden que el 50% es teoría, porque la práctica es la aplicación de la teoría. No ha estudiado usted. Bueno, es su responsabilidad, porque saben que la teoría no los va a salvar. Eso creo que está bien claro desde un comienzo. Pueden tener 20 en teoría, pero si están desaprobados en práctica, automáticamente salen desaprobados. No se pero estamos llegando al final. El próximo martes vamos a terminar el curso, hijos. No hay tiempo para sustitutorio, porque inmediatamente va a ser el sustitutorio. Yo tengo que poner la nota al día siguiente, es la máxima fecha. Y si no hemos estudiado, pues es que no me interesa. A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo se llama en el corazón esta túnica adventicia? Han hecho la práctica. Pericardio visceral. El pericardio visceral o epicardio visceral. ¿Estamos? En los vasos sanguíneos es la túnica adventicia, es un tejido conectivo laxo con abundantes células adiposas. Hay en el límite entre la íntima y la túnica media hay una membrana elástica o lámina elástica interna, y entre la media y la adventicia otra lámina elástica externa, sobre todo en las arterias, más no en las venas. ¿Por qué las arterias fijas tendrán las elásticas? Ya hay un tipo de arteria la que tiene. ¿Quién me puede contestar? Porque pasa un montón de sangre, entonces. ¿Por qué, hijita? Porque al momento pasa un montón de sangre, entonces tiene que extenderse contra eso. Para facilitar muy bien la viabilidad del pasaje de la sangre. Recuerden que las arterias tienen que distribuir a todo nuestro cuerpo, entonces hay que bombearla, ¿no? Por eso es que el músculo cardíaco es el que bombea. Entonces, por eso es que tienen las elásticas, ¿no? Que van a ir desapareciendo. Muy bien. Vamos a ver entonces, las arterias se clasifican por el tamaño en arterias de gran calibre, arterias elásticas o arterias de conducción o conducen. Luego se ramifican porque cada vez se van a ir dividiendo para dar vasos sanguíneos más pequeños, porque recuerden, si bien es cierto, las arterias están llevando sangre oxigenada, quiere decir con todo lo bueno para nuestras células, su objetivo es pues cederlo a la célula. Mientras tenga una pared gruesa no va a poder ceder esos nutrientes, de tal manera que tienen que adelgazar su pared para poder ceder esos nutrientes a las células a donde están llegando. ¿Dónde está Sebastián? Muy bien. Entonces se divide y me van a dar arterias de mediano calibre, que son las arterias
de que van a distribuir arterias musculares. En su túnica media va a tener gran cantidad de fibras musculares. Se dividen y me van a dar a vasos más pequeños. Y ya tenemos las arteriolas. Ya son de menor diámetro y de una pared más delgada. Estas se dividen y vamos a tener los capilares. Ya perdieron esas capas y vamos a tener solamente estos vasos pequeñísimos con solamente la íntima. Es más, ni siquiera completa la íntima, ya se confunde por células endoteliales con su membrana basal. Y esta se va a nutrir a partir del tejido conectivo adyacente. Entonces ya a través de ese epitelio plano simple sí pueden pasar todos los nutrientes que está transportando esta sangre oxigenada. Y también ingresarán hacia esa luz los depósitos metabólicos, pero ya es otro tipo de vasos sanguíneos que vienen a ser las venas. Aquí tenemos la arteria elástica rápidamente con las tres capas, la íntima constituida por las células endoteliales y el tejido conectivo, no sería el subendotelio, la túnica media, gran cantidad de fibras elásticas, pero no solamente tiene fibras elásticas, tiene también fibras musculares lisas y fibras colágenas, pero lo que predomina son las fibras elásticas, porque tienen que contraerse y estirarse para poder bombear la sangre. Es por eso que cuando hay un incremento del colesterol, y usted lo ha visto en bioquímica, ¿no? Recuerden que estas VLDL o la LDL, que son el colesterol malo, se impregnan en esta íntima, en el tejido conectivo. Hay células que forman células espumosas, que es el inicio de la formación de las placas ateromatosis. Es como si en la íntima le estuviésemos cementando, le estamos poniendo un engrudo, un cemento que pasará toda la sangre, pero ya no se puede expandir porque está calcificada las paredes, esta íntima. Y como el objetivo es conducir la sangre, ¿no? Bombear la sangre para todo nuestro cuerpo, el corazón, el ventrículo izquierdo empieza a hacer más fuerza para poder bombear la sangre y las células musculares se van a hipertrofiar y tendremos un crecimiento del ventrículo izquierdo. Habrá problemas entonces ya cardíacos, alteraciones en la presión arterial, que son signos de que ese paciente en el futuro puede tener problemas cardíacos o a nivel del cerebro. Y aquí tenemos el tejido conectivo de la adventicia, donde vamos a encontrar algunos vasos, como pueden ver, que son los vasavasorum o vasos de los vasos, cuya función va a ser nutrir a las capas externas de la túnica media. Las venas son las que van a tener más vasavasorum. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué las venas tendrán más vasavasorum? A ver, hija, ¿nombre? Carolina. A ver, Carolina. ¿Por qué las venas tienen más vasavasorum? Estas cositas ya no debería preguntarles acá y debería dejarlas para mi examen, para que ustedes puedan deducir después, obviamente, en un pequeño análisis. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué, hijita? ¿Por qué? ¿Y por qué requiere mayor nutrición? A ver, ¿quién me puede contestar? A ver, niña, deje su celular. ¿Qué? Hoy día no van a almorzar, pues. A ver si así les siento. Álvaro, que no lo he escuchado hasta ahora.
José, o Luis, perdón. ¿Por qué? Porque conducen sangre desoxigenada. Por eso, hija Carolina, requieren de más vasovasomo, ¿verdad? Aquí están bonitos los vasovasomo, la adventicia de la aorta. El número de capas de fibras elásticas se va a ir incrementando con la edad. Mi túnica media es más gruesa que la de ustedes. ¿Estamos? Aquí tenemos las arterias musculares, que son las arterias que van a distribuir la sangre y tienen una gruesa túnica media. ¿Por qué? Porque estas arterias musculares son las que se van a encontrar en los músculos y tienen mucha importancia en los músculos de la pierna. Recuerden que nuestros músculos de la pierna no están completamente relajados, están contraídos. Primero, el hecho de estar yo parada, mis músculos están contraídos porque estamos en contra de la gravedad. Imagínense ustedes un deportista, ¿no? O ustedes cuando están corriendo, la contracción de estas fibras musculares, de los músculos de la pierna, colapsarían, comprimirían las paredes de estos vasos y obviamente habría obstrucción. Por eso es que ahí se ubican estas arterias musculares que guardan una gran importancia, por eso tienen la función de distribuir. Tenemos aquí la íntima, las células endoteliales, el subcutelio, una gruesa capa de fibra muscular que también se va a ir incrementando con la edad, ¿no? La elástica interna, que ya lo hemos visto, yo les he hecho la práctica, parecen gusanitos de color fucsia, más intenso, y también entre la íntima y la adventicia tenemos la elástica externa, aquí más claramente, ¿no? Pero ya son de luz, de una luz mediana. Justamente las fibras elásticas son las que van a ayudar a bombear la sangre a través de estas arterias musculares. Su túnica media, no sé, creo que ya les dije, se incrementan por la edad. Se divide y vamos a tener a las arteriolas, que ya son más pequeñas, miden micras, hijos. ¿Saben lo que es una micra? ¿Qué es una micra? Para ustedes. Usted me parece que está llegando el tamaño de un vaso. ¿Qué? ¿Pero qué es una micra? ¿El metro qué es? También, entonces no me está indicando, no me está diciendo que es una micra. La encuesta, ¿cómo estamos? José, ¿qué es una micra? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Unicornio? Creo que dice. ¿Ah? ¿Pero qué es un micrómetro? Yo la verdad es que no sé, también desconozco. Es un milímetro. ¿Pero qué significa eso? No me dice. Yo quiero, en términos sencillos, que me diga, ¿qué es una micra? Por aquí. No se puede ver. ¿Ah? No se puede ver a simple vista porque es demasiado pequeño. Oiga, sí, no puedo ver una pulga que es más grande que una micra, creo yo. Unidad de medida nada más. Es una millonésima parte de metro. Una milésima parte de un milímetro. Para entenderlo. Si ustedes me ponen 0.0001, tampoco lo entiendo, pues, ¿no? Que si yo tienen que decirlo de forma más sencilla. Imagínense de un milímetro. Entonces ya se pueden ver ustedes el tamaño de los vasos. Por eso es que la arteriola forma parte de la microcirculación, ¿no? Y miren, para su luz, obviamente la pared muscular, la túnica media que apenas tiene 2, 1,
De ese modo está controlando la presión arterial, ¿no? Porque la sangre está viniendo con fuerza y estas arteriolas se están controlando, por eso se les dice, ¿cómo no les pongo así? Las arteriolas son vasos de resistencia porque regulan el flujo de sangre hacia el dominio capilar. Tienen que ustedes pensar que la sangre viene con una velocidad y en gran cantidad del corazón y a ese capilar que es de pared delgada y que va a ceder los nutrientes que trae, si pasa a gran velocidad podrá ceder los nutrientes que está funcionando, que está transportando, perdón. No, entonces tiene que pasar más lentamente para poderlo ceder. Miren, las cosas son por lógica aquí en términos sencillos. Cuando lo memorizamos no entendemos nada. Entonces las arteriolas están controlando el flujo de sangre hacia los capilares justamente para eso, para dar tiempo o que tenga tiempo de ceder los nutrientes que están transportando. ¿Estamos? Entonces, eso se da gracias a la capa muscular que posee. Y luego tenemos los capilares. Ustedes van a leer todo de veras. Los capilares, y ya perdieron casi todo. Solamente queda las células endoteliales con su membrana básica. Están constituidas estos capilares por uno o por dos células endoteliales, de tal manera que la cantidad de matíes que pasan por ese capilar es escasa. Por eso es que hay problemas en un paciente diabético. El problema que tiene es de la microcirculación. Imagínense las células que están pasando por esa sangre. Si esa sangre es viscosa por la glucosa, las células de defensa van a poder nadar para salir hacia el tejido dañado. No. Por eso es que, y como es una sangre azucarada, las bacterias se valen de ella para proliferar y el paciente diabético sufre rápidamente de necrosis tisular. Esto en las circulaciones terminales, que son, por ejemplo, los dedos del pie, ¿no? El pie diabético es justamente por eso. ¿Estamos? Entonces, sí vamos a tener tipos de capilares: un capilar continuo, capilar discontinuo o capilar sinusoidal y el capilar fenestral. ¿Qué significa continuo? Pierino. ¿A quién llamamos capilar continuo? ¿Por qué le decimos continuo? ¿Por qué, hija? Porque pasa. ¿Qué dice, hijo? No se le entiende. Porque pasa de un tejido a otro, creo que dice. ¿Quién pasa de un tejido a otro? El capilar. Y las arteriolas no pasarán de un tejido a otro. Solamente se quedan en un tipo de tejido nada más. Estamos hablando de capilar continuo, capilar... ya. Lo que usted se refiere entonces es que el capilar continuo pasa de un tejido a otro y un capilar discontinuo no. Se queda acá y ya no pasa a otro. Está discontinuo y en el otro tejido pasará otro capilar. A eso se refiere, ¿verdad? Aquí llamamos capilar continuo, hijo. ¿Por qué le decimos? ¿Cómo? Y el discontinuo, el fenestrado, no permite el intercambio. Martínez, ¿dónde está Adriana Martínez? No ha venido. Fuerte, hijo, fuerte. Por su forma. ¿Por qué qué? No lo escucho.
¿Para qué se va tan atrás si puede venir más acá? ¿Qué ha dicho niña? Tradúzcanos. Cierre la puerta, porque nadie va a entrar a la casa. Continuo, porque su pared, ¿no? O sea, su pared, vean ustedes, está continuo, no hay poros, por eso se llama capilar continuo, no es que está cortado en su longitud. Cierre la puerta, José. O Luis, perdón. En cambio, el discontinuo sí tiene poritos en su pared, ¿no? En vez de estar continuo en su pared, tiene poritos. Obviamente es lógico, por ahí va a pasar los nutrientes, va a haber un intercambio rápido. En cambio, el fenestrado tiene poritos, pero sobre estos poros vamos a tener, siempre les he dicho, como una coladera, de tal manera que se está controlando el pasaje de los nutrientes. En el discontinuo no pasa nada más, por eso se llama sinusoidales, por eso es que lo encontramos esto en el hígado, porque todos los nutrientes que ingerimos llegan al hígado y el hígado se encarga de distribuir. ¿Estamos? Entonces, por lógica, esos capilares se deben encontrar en determinados órganos. El continuo, por ejemplo, ¿dónde lo voy a encontrar? En el encéfalo, porque tenemos que proteger a este encéfalo. No pueden pasar nada más a cualquier molécula o sustancia en el tejido muscular y en el tejido conectivo que se encuentra por debajo de las células endoteliales o de los epitelios planos. El discontinuo, donde debe haber un pasaje rápido, por eso es que lo tenemos en el hígado, en el vaso. ¿Por qué en el vaso? Porque ustedes saben que en el vaso se va a producir la muerte de los hematíes. Entonces estos hematíes viejos tienen que salir con facilidad para que se dé la hemocatequesis, ¿verdad? También lo vamos a tener en la médula ósea. ¿Por qué en la médula ósea? Porque ahí se forman las células sanguíneas, entonces tienen que salir estas células sanguíneas. Y el capilar fenestrado, que todos conocen, lo encontramos en los riñones y también lo vamos a encontrar en el sistema digestivo. Si bien es cierto, estos capilares están constituidos por una pared delgada, sin embargo, vamos a tener unas células endoteliales modificadas llamadas, miren, los pericitos, que son como pulpitos, y estos brazos de este pulpito van, como se contraen, van a tratar de ayudar a la circulación, porque aquí en el capilar la presión arterial ya es baja y esa sangre va a tener que regresar al corazón en contra de la gravedad. Entonces estos pericitos se contraen y ayudan al bombeo, al pasaje o la viabilidad de la sangre, ¿no? Pueden ver ustedes. Entonces, miren, la microcirculación está formada por las arteriolas, los capilares y las vénulas postcapilares. En estos, la arteriola que va a controlar el pasaje hacia este sistema capilar, y justamente las partes terminales de las arteriolas llamadas metaarteriolas son las que van a actuar como un esfínter. Es el esfínter precapilar, que hay momentos en los cuales se van a cerrar para evitar el pasaje de la sangre. Cuando, por ejemplo, miren cómo somos perfectos, sirve para protegernos, porque cuando hay un daño tisular hay una inflamación, y la inflamación significa salida de fluido del plasma. Si sigues pasando la sangre a estos capilares, obviamente el edema será mayor. Por eso es que se cierra, ya no pasa sangre y se controla de esa forma la salida del plasma. Por las vénulas postcapilares se sale el agua, ingresan muchas sustancias que debemos eliminarlas, como son los fármacos. Entonces, las arteriolas, los capilares y las vénulas postcapilares constituyen la microcirculación. A través de esta microcirculación es que se va a producir el intercambio de nutrientes y también de detritos metabólicos. Ya hemos hablado, las arteriolas regulan el flujo de sangre, controlan el flujo hacia los capilares, son las responsables entonces
sintetiza y secreta sustancias para la coagulación. En estas células endoteliales hay un factor de la coagulación, el factor de von Willebrand, que cuando hay ausencia de estos factores en las células endoteliales, el paciente sufre de hemorragia. Es una alteración de tipo genético. También secreta factores de crecimiento, ¿no?, para regenerar el tejido. Secreta sustancias que regulan, ¿no?, la migración plaquetaria. El primer tapón que se forma en la población es el tapón blanco. Son las plaquetas que migran hacia la región del daño para impedir la hemorragia, ¿verdad? El factor de von Willebrand viene el trioxano A2 y secreta mediadores químicos, las citoquinas, que regulan la actividad de las células de defensa, o sea, participan también en la respuesta inflamatoria. Aquí pueden ver en este esquema, miren, células endoteliales, el intercambio o el pasaje de estos nutrientes por los diferentes tipos de transporte que se dan a nivel de la membrana celular. Y aquí, este es el lecho capilar, las metas arteriales del esfínter precapilar. Aquí se cede todo y aquí se empieza a recibir y constituye el sistema nervioso. Entonces van a leer, ahora sí van a leer sobre venas, y a mí voy a hacer esto porque ustedes deben haber estudiado para la práctica, y van a leer sobre corazón. Solamente que decir que las células de Purkinje que forman parte del ADG son células musculares modificadas. Son células que tienen una gran cantidad de glucógeno, por eso vemos un citoplasma translúcido y se encuentran en el tabique interventricular, ¿no?, en el subendocardio. Aquí pueden ver, este es el epicardio visceral con sus vasos. Muy bien, ubíquense.